y él es de la montaña de Guerrero, de San Juan Tecualcingo, que es una población que está cercana a toda esta zona donde son los cultivos de amapola hoy en día. Está como a 40 minutos de Iguala aproximadamente, y su historia quizá no tiene que ver con los hechos recientes de alguna forma directa, ¿no? Él se fue hace mucho tiempo de México, hace como 20 años, pasó por la central de abastos, abrió un restaurante ahí, la crisis del 94 lo obligó a cerrar su restaurante, tuvo que emigrar por segunda vez a Estados Unidos, en las cocinas de Nueva York se hizo adicto a la heroína, tuvo que dejarla después, se rehabilitó. Y bueno, de alguna forma es de esta generación de guerrerenses en el extranjero que también utiliza como sus fondos para ayudar a las policías comunitarias. En su pueblo hay una policía comunitaria establecida, los vecinos se juntan y mandan dinero para apoyar a los compañeros de allá. Y ha sido muy activo él en todas estas historias también recientes sobre los estudiantes desaparecidos y todas las movilizaciones sociales en Nueva York. Su hijo, precisamente Mauro, fue detenido en una de las acciones civiles pacíficas. Pusieron escritorios, creo que en Times Square o no sé en dónde, y pues al estar bloqueando avenidas principales, pues tuvieron que arrestarlos, ¿no? La mayoría entonces fue arrestado. Y bueno, pues toda esta cuestión latina, mexicana, gringas, es como muy palpable. Esta era una lucha también en Queens, en una arena. Es interesante cómo pues se llevan totalmente la tradición, ¿no? La forma que los conecta con sus orígenes y con sus raíces, pues se presentan en estos lugares, ¿no? Y esta era una lucha muy particular porque era la última lucha de la noche y era entre Estados Unidos y México. Entonces también de pronto ves como esta teatralidad, ¿no? De que llegan, pues obviamente todo está en la chamba, en la semana, en la friega, llegan a la lucha libre, todos sabemos que la lucha libre desfoga a las personas, todo el mundo grita. Y en este en particular, pues era toda esta onda de contra Estados Unidos, ¿no? La lucha de a huevo que ganó México, ¿no? Entonces era como también es como interesante ver ese tipo de cosas. Este señor también es de la montaña de Guerrero y estaba ahí en el Bronx un domingo en la mañana con su carrito de dulces vendiendo. Cuando le dije que él traía una chamarra negra puesta, cuando le dije que le quería tomar una foto, pues inmediatamente se quitó la chamarra para que pudiera tomar la foto con la corbata, ¿no? Y eso pues refleja muchísimo de la cultura mexicana, ¿no? De la cultura chambeadora de muchos de la banda que se va para allá, porque aunque es un domingo en la mañana y tiene un carrito de dulces, pues él quiere que lo veamos con corbata, ¿no? Este es un dúo de Acapulco que toca en el metro de Nueva York. Entonces de pronto pues dices, bueno, estamos al finales del año pasado, vemos que desaparecen estudiantes, vemos que están encontrando fosas clandestinas, pasas por Nueva York más o menos en los mismos días y te das cuenta de que hay muchísima gente de Guerrero que está migrando. Él es Mauro Jr., ahí en el departamento que tienen. Curiosamente él quiere ser soldado, quiere ser marín estadounidense. Haciendo que es hijo de guerrerense, de campesinos, de milperos, pues él en su concepción de cómo ve las cosas, cómo funcionan, pues él quiere ayudar a Estados Unidos, ¿no? Él quiere ser marino. Y esa fue una de las movilizaciones que hubo después de la desaparición de los estudiantes. Esto fue afuera del edificio de la ONU. Y había empezado en ese día con una acción pacífica en Times Grand Central Station. Llegaron con carteles, llegaron de la nada, empezaron a gritar consignas con carteles, llegó la policía, se tiraron al suelo y pues es fuerte, o sea, es fuerte e increíble poder tener la oportunidad de presenciar ese tipo de manifestaciones en otros países sobre lo que está sucediendo en tu país. Él es el sobrino de Mauro, él vivía en el estado de Morelos, también proveniente de San Juan Tecualcingo en la montaña, y hace como un año aproximadamente, por no pagar una cuota de 5,000 pesos, pues fue asesinado afuera de su casa. Entonces, sin estar buscando realmente esa historia, al conocer a Mauro y a todo lo que significa que él está en Estados Unidos, pues empiezas a encontrar que realmente no es cuestión de uno ni de dos, sino es algo que está viviendo masivamente, ¿no? en México. Esto es cerca de Iguala y estos son de los como instrumentos que usan las familias para ir descarbando tierra, para ir viendo si hay tierra removida y para buscar fosas clandestinas.
Esta señora vivía en Carolina del Norte, siendo originaria también de Iguala, y su hijo desapareció hace 3 años. Estaba en su casa, se dedicaban al campo y se iba a mover de un pueblo a otro, como a las 6 de la tarde, nunca llegó al otro lugar, nunca volvieron a saber nada de él. Y ella, Guillermina, pues regresa cada año, cuando puede, pues a ir a acompañar a estas búsquedas, ¿no? Son un grupo de familias que se llaman Los Otros, que no necesariamente son los de los estudiantes de Ayotzinapa, pero que eran otras familias que cuando vieron que las personas estaban organizándose para ir a buscar a sus familiares, pues ellos también se quitaron el temor y empezaron a juntarse y empezaron a hacer sus propias búsquedas. Y esta señora aseguraba que él sabía quién le había desaparecido a su hijo y que había sido un político. Él sabía muy bien quién era. Usaba sus habilidades de cazador para ayudar a rastrear pistas, cosas, estar haciendo un poco de vigilancia en la zona. Esta es la zona de San Juan Tecualcingo, de donde es Mauro. Pues son zonas estas prácticamente que han sido zonas históricas de cruce, de siembra de amapola. El papá de Mauro trabajó en el ejército, fue soldado cabo raso, no me acuerdo cómo le llaman, pero le tocó trabajar durante el periodo en el que estaba la guerrilla en Guerrero. Entonces pues seguramente él vio muchas cosas muy interesantes o le tocó también participar en otras. Y es también de alguna forma pues la otra cara, ¿no? de esta historia también del ejército y de Guerrero y de la guerrilla, que al final pues es pura gente de campo realmente, ¿no? La que termina siendo soldado y los terminan utilizando para otros intereses. Este estéreo se lo mandó Mauro en una Navidad a su papá, fue un regalo. Él no puede regresar a México, su papá ya está muy grave de salud y por toda la situación de sus papeles no, es probable que no pueda volver a México y ver a su papá. Su historia se da precisamente en la semana en la que Obama estaba anunciando esta amnistía de inmigrantes. Fue como todo un boom que se anunció, que pasó. En la pollera lo estábamos viendo durante la presentación de los Emmys latinos, los Grammys. Y luego sale Obama después de los Grammys en cortes. Entonces también era como interesante ver cómo jugaban con este espacio televisivo de latinos, luego para meter pues los discursos de Obama que tenían que ver con la amnistía, que después se la bloqueó el Congreso y creo que ahorita está parada. Ese es su hermano Paciano y su sobrino. Esa es la milpa de Mauro. El papá ya no puede trabajar la milpa. Paciano es el que se ocupa de los campos de los hermanos y del suyo. Y es la mamá de Mauro. El cuarto. Paciano también estuvo en Estados Unidos, pero no aguantó la presión, empezó a tomar. Su hermano Mauro, cuando vio que estaba empezando a tomar, lo regresó a México para que no se quedara ahí en el vicio. El sobrino de Mauro es el que está en las policías comunitarias de ahí del pueblo. Y él pues ya pronto va a cumplir 18 años y ya está más que puesto para irse ahora también con su tío y con sus primos a Nueva York. Entonces es totalmente un ciclo, ¿no? O sea, todo lo que vemos aquí pues tiene que ver con, más que una tradición, pues ya es como una forma de vida, ¿no? Es un estilo de vida. O sea, te quedas en el pueblo, tu única solución pues es tener una milpa, tener tu burro. Hay quien lo acepta como forma de vida y prefiere vivir en el campo, y hay quien lo único que quiere es, cuando cumple la mayoría de edad, pues irse a Estados Unidos. Y este es un poco el contexto donde se da la historia de Mauro. Estas son las elecciones donde queda electo Añorbe, no, ¿cómo se llama el que quitaron? PRD. Este gobernador perredista que lo quitaron ahora que fue de los estudiantes. Añorbe, no. Añorbe es el prisa con el que estuvo. Aguirre. En estas elecciones queda electo Aguirre como gobernador. Son de otros años, son de 2011 creo, pero bueno, este proyecto lo llevo trabajando desde 2009 y siempre pues son historias por etapas, ¿no? Conforme van ocurriendo sucesos en el año, ya sea porque son de atención inmediata o porque son historias que me interesa realizar, que son de alguna forma temporales, pues estoy en el año pues haciendo distintos recorridos. Entonces aquí mi idea simplemente era acompañar a los candidatos priistas en sus giras. Se abrió una oportunidad de acompañarlos con el pool de prensa. Teníamos fotógrafos amigos que estaban con ellos y aparentemente había lugar, ¿no?, para viajar con ellos,
pues lo tomé como una buena oportunidad de poder estar de cerca con un candidato periodista cubriendo sus campañas. Y es interesante ver estas imágenes a distancia porque pues son en los años donde Guerrero estaba todavía, yo creo que en el punto de ebullición, todavía no estábamos viendo nada de autodefensa, no estábamos viendo nada de policías comunitarios, ni se hablaba tanto de desapariciones, ¿no? Entonces eran tiempos en los que en el estado, quizás solamente en Acapulco, que ahorita vamos a ver algo, pues era donde estaba más presente, o eran como los años posteriores a cuando había iniciado la guerra que inicia Calderón. Era quizá ya los últimos años de su administración. Y pues esta historia, este estado, pues realmente ha sido un estado muy convulso en todo este tiempo. Es de los primeros que empezaron, de hecho, con toda la cuestión de la inseguridad. Y pues es una contraparte ver hoy la historia de Mauro y ver estas historias del 2011, porque también te ayuda de alguna forma como a moldear un poco el contexto y el estado donde se desarrolla la vida de alguien como Mauro y su familia, ¿no? Este, por supuesto, es el otro Acapulco, el Acapulco que solamente ve el turismo, no necesariamente el Acapulco que ven los pobladores locales, porque la mayoría pues obviamente solamente obedecen a todo lo que ven acá atrás. La mayoría pues es la fuerza laboral, ¿no?, de los hoteles. Y eso es lo que pasa por allá, ¿no?, lamentablemente. Todas las cuestiones electorales pues, me han llevado mucho siempre la atención por todo lo que involucra, lo que es una elección, por lo que hemos visto también que significan las elecciones. Todas estas imágenes convulsas, extrañas, violentas, pues, se dan precisamente en los días electorales, ¿no? Entonces esas dos realidades conviviendo en el mismo periodo, pues es fuerte, te dice muchísimo sobre lo que enfrenta un estado. Si durante las elecciones para gobernador está pasando en las calles, pues te hace hacerte muchas preguntas, ¿no? Creo que Acapulco sigue con niveles similares de violencia y de inseguridad. Es de las pocas zonas que no ha logrado calmarse. Normalmente no muestro tantas imágenes y menos como estas, pero creo que dada la dimensión de la historia como la estoy contando de esta forma, pues es importante que vean cómo han sido los lugares que he estado como recorriendo, los lugares en los que he estado trabajando. Y también porque de alguna forma todo este tipo de coberturas me han llevado también a hacer mis propias reflexiones sobre lo que significa trabajar en un país como México, ¿no? Donde obviamente me siento más conectado por cuestiones de origen, no tanto como en Centroamérica, que aunque puedo entender cosas migratorias y puedo entender muchísimas cosas de la cultura, como suceden allá, al final del día pues yo no soy centroamericano, ¿no? No soy ni guatemalteco ni hondureño, y pues ahora sí que mi trabajo allá fue tratar de comprender y de poder yo hablar de estas cosas que están sucediendo por allá, ¿no? Y en México pues tenemos una conexión más cercana, ¿no? Desde familiar, personal, de origen, y invariablemente muchas de estas historias pues también te empiezan a conectar también con tu familia en algún momento. Cuando empiezan a llegar todas estas cosas al lugar de donde eres, pues te empieza a remover también ciertas fibras que ustedes aquí en Monterrey pues han tenido muchísimo de estas situaciones. Esta es una boda en Ayutla de los Libres, días después del levantamiento, en 2013, enero de 2013. Y esta imagen pues es de alguna forma como un símbolo de resistencia, ¿no? Son días después de que el pueblo fuera liberado por las autodefensas, y en ese momento pues se pedía cuotas, se les pedía cuota. Si alguien quería hacer una fiesta pública, pues le iban a pedir cuota, ¿no?, para poder realizar su fiesta. Entonces, días después de que se da la liberación, de que entran las policías comunitarias, pues era como interesante ver cómo esta demostración de dignidad como un acto público, como un acto de resistencia de alguna forma. Este era el checkpoint principal de Ayutla, donde todo el mundo había que reportarse, donde hacían las guardias. Cada noche había reuniones con los líderes, llegaban nuevos reclutas, cada día llegaban nuevas personas que querían sumarse. Y cada noche se hacían patrullajes por el pueblo, por los alrededores. Esto fue en 2013, el contexto que hay ahí pues es totalmente distinto ya.
Son policías que en su momento eran coordinadas por la UPOEC, aún lo son, aunque ya ha habido en cada pueblo, pues de pronto están apareciendo también nuevos grupos que obedecen simplemente a los intereses locales de los pueblos. Todas estas imágenes eran precisamente en los días en los que estaban pues, tratando de limpiar el pueblo, ¿no? De alguna forma. Esta fue una reunión que fue en Tecuanapa, muy cerca de Ayutla, donde se juntaron pues todos los ganaderos de los pueblos locales, no solamente de Ayutla ni de Tecuanapa, sino de los pueblos alrededores de la montaña. Y estuvo muy interesante porque llevaron al líder ganadero local, lo llevaron para confrontarlo, porque todos ellos estaban siendo extorsionados por medio del líder ganadero, a quien le pedían que exigiera una cantidad de dinero a cada ganadero. Creo que era como 500 pesos al año. Si lo multiplicas por todos, pues es un dineral, ¿no? Y en ese momento estaban votando para saber si las policías pues, se quedaban operando o no proveían seguridad, ¿no? Entonces la respuesta pues, fue muy clara. Muchos cooperaban con la gasolina para las policías. Muchos cooperan todos los días con alimentos, les llevan comida, refrescos, agua, animales. Él es Bruno Plácido, que es uno de los líderes de la UPOEC, que está en el centro. Se dieron unos juicios populares también en esos días. Este chavo era supuestamente lo que le llaman como halcones, ¿no? Que había sido capturado, tenía alguna enfermedad en los días cuando estaban, los tenían como en un centro comunitario ejidal en la montaña, y de ahí lo trasladaron al hospital, le estaban dando atención médica, y todos ellos fueron juzgados públicamente frente a las personas de las comunidades cercanas. Él era Don Bardo, bueno, es Don Bardo, que es un activista social que debido a su edad pues ya no podía andar corriendo ni cargando armas, pero él con su esposa todos los días, con toda la comida que les llevaban, pues se encargaban de preparar el pollo, hacían ensaladas, hacían el arroz, y pues te dice mucho también, ¿no? de hasta dónde toca esta como lucha. Todo el mundo pues trata de poner lo que puede, ¿no? Esos eran los retenes que te llevaban al pueblo donde eran los juicios. Este trabajo lo hice para el Wall Street Journal. A veces trabajo con medios que